quisiera continuar con la segunda parte del mensaje de la semana pasada, el cual tenía como título Madurez Espiritual. Y para ello vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, verso 28, y hoy vamos a leer del 28 al 29. Y dice la poderosa palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén, de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Pedro, ante el interrogatorio del sumo sacerdote, Pedro termina en el verso 29 afirmando su fe en Jesucristo y su fidelidad a él. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos aprendido a través de la aplicación de la palabra de Dios a ver la virtud y la excelencia del conocimiento de la verdad? ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de poner en práctica lo que Dios nos enseña y de acuerdo a eso hemos recibido también nosotros una enseñanza que nos ha ayudado a madurar? Yo sé que muchos de ustedes han tenido esta experiencia que sugiere esta pregunta. Como por ejemplo, amados hermanos, algunos de nosotros puede que nos hayamos rehusado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando comenzamos a caminar en el Señor, que ahí es donde nuestro entendimiento es alumbrado por la palabra y comienzan muchas cosas a suceder en nuestras vidas y se nos revelan muchas otras cosas que nos indican una acción. Así que ¿cuántos de nosotros puede que nos hayamos rehusado a perdonar a alguna persona que nos hubo causado daño o ofensa a nuestras vidas? Puede que usted pueda decir, yo soy uno de esos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y por el amor que le debemos a nuestro Dios y por consiguiente a nuestro prójimo, pudimos perdonar, rompiendo entonces con todas las ideas erradas y futiles de la cultura, la cual nos había formado antes de conocer al Señor. Así que muchos de nosotros tuvimos que romper con muchas ideas de la cultura, pero estas ideas, amados hermanos, han llevado a los hombres por años, por siglos, pudiera yo extender el tiempo, a permanecer esclavos de la amargura y el resentimiento a causa de no atreverse a perdonar. Pero eso es lo que lamentablemente vende la cultura e infunde en aquellos que la escuchan, terminando actuando en orgullo y lamentablemente no en amor. Pero si usted, amado hermano, fue obediente a la palabra escuchada de parte de Dios, la cual nos dirige a perdonar a mi ofensor, aún a mi peor enemigo, y a cuidar mi corazón de ese mal que busca pervertirlo. Yo sé que si hizo eso, que si fue dirigido por Dios y su Santo Espíritu conforme a la verdad que Dios nos enseña, que nos invita a perdonar, sé, amado hermano, que experimentó un profundo sentido de libertad, pero también un profundo sentido de paz en su corazón en el momento que usted perdonó a aquella persona que lo ofendió para la gloria de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso es un acto de fe, amado hermano. Sé que debió producir también en usted un crecimiento espiritual, una madurez espiritual por causa de usted seguir la palabra del Señor. Debido a que ya usted conoce
No porque alguien se lo haya contado, sino que ya tiene la experiencia, gloria al Señor, de primera mano. La experiencia maravillosa de perdonar y amar a nuestro prójimo. Como Jesús dijo en aquel momento en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue un acto glorioso de amor. Así que pudimos tener la experiencia maravillosa de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, y por consiguiente perdonamos a aquellos que nos lastimaron. Y ahora podemos sentir la libertad y decir, ya no somos esclavos de la amargura y de ningún otro sentimiento que nos haya causado dolor y enojo por el tiempo que estuvimos por no perdonar. ¿Y sabe cómo se llama eso, amada iglesia? Cuando usted experimenta esa libertad, cuando usted puede recordar sin tener ese sentimiento de dolor que le causó la ofensa o el daño que le pudieron haber hecho en su vida, eso se llama crecimiento y madurez espiritual. Porque ahora ya que usted pudo perdonar a aquel que lo ofendió, pudo aprender la virtud que hay en él perdonar a aquel que lo ofendió. Así que esto, perdonar y seguir a Dios, no es para nada un acto de debilidad, como muchas veces nos hizo creer la cultura, o como un acto de inferioridad. No, amado hermano. Esto es lo que el mundo o la sociedad ha conceptualizado, sino que ahora significa seguir el modelo de Jesucristo. Perdonar significa seguir el modelo de Jesucristo y experimentar la libertad y el regocijo que trae el perdonar. Si usted, amado hermano, ha perdonado y por consiguiente ha experimentado la paz que provee el perdón, usted tiene un mensaje que compartir. Hay mucha gente todavía esclavo por no tener ni tan siquiera una idea de lo que ya usted conoce a través de la experiencia del perdón. Usted tiene un mensaje que compartir con aquellos que aún viven esclavos a causa del orgullo y la mentira del enemigo. Amado hermano, si usted es iglesia del Señor Jesucristo, el evangelio hay que predicarlo todos los días, amados hermanos. Y el perdón es parte del mensaje del evangelio. Diría yo, la parte esencial del evangelio, el perdón. Porque a causa del perdón, usted y yo podemos tener esperanza de salvación y vida eterna. A Pedro, amado hermano, se le conoce como el discípulo que falló y aprendió. Y usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Veamos la experiencia la cual todos conocemos. En el proceso de discípulo de Pedro, él tuvo varios desaciertos en cuanto a practicar la voluntad de Dios. Y uno de ellos, amado hermano, fue cuando Jesús le dice lo siguiente en Mateo 26, versos 33 y 34. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que vemos a Pedro en uno de sus desaciertos, diciéndole a Jesús que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús entonces lo confronta con la verdad cuando le dice, de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué nos enseña Pedro, amado hermano? A través de su propia experiencia con Jesús. Número 1, a ser prudentes. La palabra prudencia significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Así que somos prudentes
cuando ante los acontecimientos o actividades que vamos a enfrentar, primero nos sentamos a pensar los riesgos posibles que pueden venir en esas actividades que decidimos tener. También sigue diciendo, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Así que debo de velar que mi conducta no produzca actos de los cuales me arrepienta luego por no ser prudente. ¿Hemos nosotros sufrido algún tipo de vergüenza o hemos incurrido en una acción inapropiada, amado hermano, por faltar a la prudencia, por no haber sido sabios en detenernos a pensar lo que voy a expresar o lo que voy a comentar? Hemos nosotros tenido esa experiencia, amado hermano, que decimos cosas por nuestra boca que quisiéramos poder tener la habilidad de retroceder a lo que hemos dicho por no haber sido prudentes. O nos hemos comprometido en cosas de las cuales terminamos fallando porque no consideramos si era posible para nosotros hacerlas. O nos hemos comprometido en algunas cosas que no medimos los riesgos y terminamos sufriéndolos. La palabra de Dios nos ayuda, amada iglesia, a desarrollar ese principio de prudencia del cual aprendemos en Pedro, en Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca y su lengua, dice la palabra del Señor, su alma guarda de angustias. Amados hermanos, usted no tiene una idea de todas las barbaridades que se han dicho aún dentro de la comunidad de fe por no haber sido prudente, por no haber guardado nuestra lengua. Yo recuerdo una vez, amado hermano, que yo escuché a un padre decir o comentar de su hijo. No era nadie en particular, era de su propio hijo. Y él dijo lo siguiente: yo hubiera preferido que mi hijo no fuera mi hijo. Cuando yo escuché esas palabras, amados hermanos, me estremecí en mi corazón, porque yo soy padre. Fue algo bien fuerte que yo sentí en mi espíritu, amado hermano. Fue un momento bien indignante para mí, porque jamás consideré que un padre a quien Dios le dio para que lo cuidara, respetara, educara y amara, ahora, porque el hijo no cumplió las expectativas del padre, ahora lo aborrece y le dice: yo hubiera preferido que tú no fueras mi hijo. Esto no es una historia, amada iglesia, esto es una realidad que yo tuve que experimentar. Y usted dirá: pero Pastor Pedro, usted bien sabe que esa es la condición del ser humano. Sí, es cierto. Yo no estoy acusando a ese padre, porque sé que esa expresión fue un acto imprudente como el de Pedro, cuando le dijo al Señor que aunque todos se escandalizarían, él no pensó la magnitud de lo que estaba diciendo. Eso mismo le pasó a este hombre. Él no tuvo una idea de la magnitud que esas palabras pudieron haber herido el corazón de su hijo, ni tan siquiera las consideró. Eso es un acto imprudente, donde no pensamos qué mi boca está diciendo, sino que me dejo llevar por mis sentimientos y emociones sin considerar el efecto de las palabras que yo estoy citando por mi boca a un ser humano que tiene sentimientos,
y piensa. Así que yo no estoy acusando a ese padre, porque sé que fue un acto imprudente, pero esa es la enseñanza, amada iglesia, y me atrevo a decir que si yo veo a ese mismo papá el día de hoy con su hijo, podría haber un escenario diferente, pero no se escapa de la realidad, la angustia, como dice el texto, que debió haber sentido ese padre por la ofensa que le propinó a su hijo por un acto imprudente. Y esta, amada iglesia, es la realidad de Pedro. Movido por sus sentimientos, le expresa a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Aquí hay una afirmación que comprometió a Pedro, como le pasó a este padre. Porque él se eleva a sí mismo por encima de los demás discípulos, inhibiendo en su conciencia el sentir del resto de los discípulos por Jesús. Él no consideró el amor que le tenían los discípulos a Jesús. Él se elevó por encima de ellos para resaltar su propia posición. Y no solamente eso, sino que también establece un absoluto cuando dice: yo nunca me escandalizaré. Como si Pedro pudiera predecir sus acciones. Fue un acto imprudente. Y esto es una manifestación de orgullo y presunción, lo que refleja la falta de madurez de Pedro en este momento de su vida. ¿Ve? Por eso traje el texto de Hechos, porque Pedro trascendió. ¿Ve? Pero en este momento de su vida podemos ver la falta de madurez de Pedro. Porque la verdad es que Pedro, como ya todos conocemos, sí iba a negar a Jesús, conforme a lo que Jesús mismo le dice en el verso 34. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me agregarás 3 veces. Eso era lo cierto. Y más adelante, el momento que acabamos de leer, según la palabra de Dios, llega la hora crucial y determinante para Pedro, pero sumamente necesaria en su progreso en su vida como cristiano, en donde Pedro probaría sus propias palabras. Jesús le iba a permitir a Pedro que probara sus propias palabras, pero también Pedro entendería la grandeza de nuestro Dios. Llegó el momento donde la aflicción tocaría el corazón de Pedro y su presunción y orgullo quedarían totalmente sin efecto ante la verdad que Jesucristo estaba interesado que Pedro descubriera de sí mismo. ¿Verdad que Pedro consideró? Yo entiendo que Pedro estaba ignorante a esa verdad, pero que Cristo le reveló. Veamos el libro de Mateo 26, verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dice el texto: Pedro se acordó. Pedro probó sus propias palabras. Y ante esta acción llegó el momento de dolor al corazón de Pedro. Considero que Pedro llegó hasta el punto de decepcionarse de sí mismo. Se pudo hasta sentir culpable, entre muchos más sentimientos de dolor
que pudieron albergar el corazón de Pedro. Pero este dolor, amado hermano, era clave, era necesario que Pedro experimentara porque era parte de su transformación, pero también de la madurez de Pedro. Porque ahora estaba tan sensible que pudo ver en realidad quién era él. Y es como cuando usted y yo nos miramos en un espejo. Puede que la gente nos diga, oye, te queda, tienes una mancha en la camisa o tienes algo que no es necesario que te vea bien con eso. Y tú dices, no, yo estoy bien, no te preocupes. Pero no es hasta que nos miramos en un espejo que comenzamos a ver nuestras propias realidades. Y Pedro se presentó ante el espejo de la palabra de Dios, pero también pudo ver. No solamente pudo ver quién era Pedro, sino también pudo ver aquella revelación tan gloriosa que tuvo Pedro en el momento que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Ahora pudo ver la grandeza del Cristo que le fue revelado. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti. Esa es la grandeza de Dios. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro, amada iglesia, como también sabe los momentos difíciles que usted y yo vamos a experimentar. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por un proceso de fe bien fuerte, que Pedro desconocía, pero Jesús se anticipa y ora por él. Porque mire lo que dice Lucas 22, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por un proceso bien fuerte en su vida. Pero Jesús entonces se anticipa en oración por Pedro, de manera que su fe no menguara en medio del proceso que iba a pasar. Hay procesos en la vida del creyente, amado hermano, que son oportunidades para crecer en el Señor, para crecer y madurar en la práctica de nuestra fe en la palabra del Señor. Pero lamentablemente, amado hermano, esa no es la realidad que muchos viven. Optan por seguir sus propios impulsos o deseos, abandonando lo que debe de ser su fundamento de vida, que es la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, verso 38, mas el justo vivirá por fe. O sea que la fe tiene que ser un estilo de vida, lo que marca cada paso de nuestra vida. Si usted y yo hemos sido justificados delante del Padre. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la palabra del Señor. Pedro aprendió a vivir por su fe en Jesucristo, y esa virtud lo sostuvo en toda su vida y ministerio. Y eso es lo que nos ilustra el libro de Hechos, capítulo 5, verso 28 y 29. La fe de Pedro, como la fe ayudó a madurar a Pedro en su vida ministerial. Él dice, no os mandamos estrictamente, verso 28, que no enseñéis en ese nombre. Estos hombres están desafiando al Pedro, que anterior a este texto había negado a Jesús. Ahora le están diciendo, no os mandamos estrictamente que no os enseñáis en ese nombre. Verso, entonces sigue diciendo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y escuchen a Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario
Esto yo no lo puedo postergar, esto yo no lo puedo dejar de hacer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La experiencia de la negación que tuvo Pedro le ayudó a reconciliar sus propias debilidades con la verdad que Cristo le estaba mostrando y enseñando. La madurez que Pedro alcanzó la vemos cuando le dice al sumo sacerdote y a los de la secta de los saduceos, quienes le habían negado estrictamente que no hablaran en el nombre de Cristo. La respuesta de Pedro fue lo que dice el verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces por haberse creído perfecto en su propia opinión y ser un imprudente en aquel momento. Este es el mismo Pedro, no es otro, es el mismo. Y esta, obviamente, haberse creído perfecto en su propia opinión, no era la verdad. La verdad es la que Jesús le ministró, que él era incapaz de hacer el bien por sí mismo. Es imposible que usted y yo hagamos el bien por nosotros mismos. Sin Dios, nada podemos hacer. Ahora es el mismo que ante aquellos que lo negó, lo afirma sin ningún temor o evasión de la verdad. Ante los mismos que lo negó, ahora afirma a Cristo sin ningún tipo de temor o evasión de la verdad. ¿Ves la madurez de Pedro? ¿Ves el crecimiento espiritual de Pedro? Poniendo en práctica lo que el mismo Jesús le enseñó. En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro entendió que para seguir a Jesús era necesario apartarse de su razonamiento. Nuestro razonamiento humano jamás debería imponerse por encima de la fe en Jesucristo, porque nos roba nuestra vida espiritual. Habacuc 2, verso 4 dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgullo, amado hermano, es tipo de inmadurez. El orgullo es tipo de inmadurez, debido a que el que lo practica se ha apartado de la verdad y actúa imprudentemente. El que practica el orgullo se ha apartado de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para seguir su propia determinación. Pero la palabra establece, mas el justo, el que no se enorgullece, el que depende de Dios en humildad y en humillación, mas el justo por su fe vivirá. Es una acción, es una vida práctica, la vida de la fe en Jesucristo. Si usted vive de esa manera, verá que como Pedro, usted podrá crecer y madurar a tal punto que las cosas que le intimidan, y usted sabe cuáles son, las cosas que le intimidan o le limitan a no aplicar su fe y aún sus propias debilidades serán fortalecidas por el poder de Dios, obrando en nuestras vidas, amada iglesia, a través de la fe en su palabra. Esa es la invitación. Lucas 8:21 dice, entonces respondiendo, él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que si usted se considera
parte de la familia del Señor, hay una forma de evidenciarlo. Jesús la establece. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dios les bendiga, amada iglesia. Espero que esta palabra de Dios les haya ayudado y edificado a crecer y madurar en su fe como hijos de Dios, en su fe en la palabra del Señor. Así que oremos juntos, amada iglesia. Padre y Dios bueno, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor amado, donde no hay nada que ocultar porque todo está revelado delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestras propias limitaciones y nuestras propias luchas, así como conociste las de Pedro. Ayúdanos, Señor, a poder ser lo valiente suficiente para creerte a ti en todo momento, sabiendo, Dios, que eso es nuestro culto racional, es lo más inteligente o lo más prudente que como cristiano podemos hacer. Presentarnos a ti cada día como un sacrificio vivo para vivir para tu gloria, para vivir para tu honra. Ayúdanos, Padre, por la obra del Espíritu Santo, porque tu palabra establece que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Yo creo en esa promesa, Señor. Por lo tanto, Dios amado, permite que tu iglesia también la crea. Por Cristo Jesús hemos orado dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amada iglesia.